Muy bien. Pues, mis amados, hay un texto muy interesante que está en Eclesiastés capítulo 1, en el versículo 9. Vamos a verlo. Quiero introducirme con este texto. Eclesiastés 1:9. ¿Y qué dice Eclesiastés 1:9? Vamos a leerlo. Póngale mucha atención a este texto. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que fue? En forma de pregunta nos dice. ¿Qué es lo que fue? Lo que fue, está hablando de qué es lo que fue en el pasado. Y hay una contestación, lo mismo que será. Suena raro, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que va a pasar o que va a ser. ¿Sí entendemos esta parte? Muy bien. ¿Qué es lo que ha sido hecho? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Bueno, no es trabalenguas. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Ha sido hecho, perdón, lo mismo que se hará. Pero en conclusión, dice el predicador Salomón, dice, pero nada hay nuevo debajo del sol. A ver, vamos otra vez. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que fue se va a volver, en pocas palabras, a hacer lo mismo en lo que sigue, lo que viene por delante. Eso está diciendo, ¿verdad? Lo que ha sido hecho, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Ahora sí que, en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo el predicador, en este caso Salomón? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Que todo se va a repetir, que todo es cíclico, se va a repetir y se vuelve a repetir. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo en este caso Salomón? Nos está diciendo que es lo mismo siempre, en pocas palabras. ¿Ustedes creen que cada año sea lo mismo? No, yo no creo. Yo no creo, ¿verdad? Yo no creo que cada año sea lo mismo. Yo creo que Salomón tuvo tanta riqueza, tanta grandeza, tanto poder, tuvo tantas cosas que ya no sabía ni qué, ¿verdad? Ahora sí que tanta mujer, esposas, concubinas, dinero, gloria, grandeza, sabiduría y todo lo que cualquier hombre quisiera tener, pero él lo tuvo en exceso. Y creo que los excesos le hicieron daño a Salomón. Creo que los excesos le hicieron mucho daño a Salomón. Y Salomón ya era un hombre que, para mí, este es un hombre que está en crisis para mí. Porque el Eclesiastés es como el diario de Salomón. Vaya, es como el diario, nos escribe su diario, lo que él vivió, lo que él estuvo viviendo. Entonces, para mí, Eclesiastés es el diario de Salomón. Y Salomón, aquí yo veo un hombre que está aburrido, que está cansado, que está amargado, que está triste, que está afectado. ¿Por qué? Porque él mismo afectó su propia vida en los excesos que tuvo. Y creo que fueron demasiados los excesos que él tuvo. Entonces, yo no creo que lo que va a pasar en el 2024 sea lo mismo que pasó en el 2023. Yo no creo. Yo creo en los tiempos de Dios. Yo creo en los tiempos de Dios. Si vemos un detalle, por ejemplo, vamos a ver rápidamente, nada más quiero la primera frase por ejemplo, de Génesis 4:3, por favor. Génesis 4:3. Así rapidito, nomás póngamelo. Dice Génesis 4:3, aconteció andando el tiempo. Ok, aconteció andando el tiempo. No me interesa el contexto, pero aconteció que las cosas acontecen cuando el tiempo camina. ¿Estamos entendiendo? O sea, cuando el tiempo camina, acontecen cosas. Entonces dice, aconteció que andando el tiempo va andando, va caminando, lleva su paso, lleva el tiempo su paso y acontecen cosas. Por ejemplo, lo mismo vemos en Jueces capítulo 11, versículo 4, por favor. 11:4. Y volvemos a ver la misma frase como aconteció que andando que el tiempo, y es otro contexto muy diferente. Aconteció que andando el tiempo, entonces el tiempo hace que las cosas que se den y acontezcan. ¿Estamos entendiendo el propósito de todo esto? Entonces, los tiempos siempre van a caminar. ¿Fue lo mismo del año pasado? ¿Será lo mismo para nosotros este año que el año pasado? Bueno, ya considerando que ya estamos en el 24, vaya, por decirlo de esa forma. No va a ser lo mismo, hermanos. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo camina, el tiempo anda. Y el tiempo, mire, ¿es usted la misma persona? ¿Cuántos tienen más pelo o menos pelo? ¿Cuántos?
Pues a mí se me cayeron varios y ya no regresaron, hermanos. Ya no regresé. Definitivamente aconteció algo andando el tiempo, ¿verdad? Definitivamente aconteció algo andando el tiempo, porque el tiempo caminó, el tiempo siguió su curso y pues nuestra vida siguió su curso, ¿verdad? El último servicio del año del 22, ¿cómo sería, hermanos? ¿Tendríamos menos arruguitas o...? ¿Sí? Yo creo que sí, pues definitivamente, ¿verdad? No nos vamos a sentir mal, pero entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? O algunos ya no tienen porque se pusieron botas, como dice el hermano Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el tiempo camina, acontecen cosas. Entonces el tiempo camina y los tiempos del hombre están ¿dónde? En las manos ¿de qué? En su mano están nuestros tiempos, dice la palabra. Entonces el tiempo acontece y el tiempo tiene que tener un cumplimiento en todas las cosas. Definitivamente no es lo mismo, y el 24 no va a ser lo mismo que el 23. Definitivamente no lo va a ser, porque ni nosotros vamos a ser los mismos. Entonces, ¿Salomón estaba errado? Sí, Salomón estaba errado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice entonces? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice Isaías capítulo 42, por favor? Versículo 9. Isaías 42, versículo 9. Fíjate qué interesante este texto, porque nos habla acerca de lo primero que Dios se cumplió. He aquí se cumplieron las cosas primeras, ¿y qué? Y yo anuncio ¿qué? Cosas nuevas. Si leemos otra de las versiones, la versión viviente, habla de que lo que profeticé ya se cumplió. Y voy a volver a profetizar ¿para qué? Para que se cumpla lo que voy a profetizar. Entonces, lo que profeticé ya al principio se cumplió, pero ahora volveré a profetizar ¿para qué? Para que tenga un cumplimiento en su tiempo. Entonces, todo cuanto ahí está, esta es la versión, ¿verdad? Que les decía. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Ahora profetizaré de nuevo y diré el futuro antes de ¿qué? De que suceda. Entonces, esa es la versión que les decía. Precisamente, todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo y les diré el futuro antes que suceda. Leamos, por favor, por ejemplo, Isaías, ahí mismo Isaías 48, versículo 6, por favor. ¿Qué dice Isaías 48, 6? (48:6) les dije, ¿verdad? Ok, lo he visto perdón, Isaías 43:18, perdón, Isaías 43:18, disculpen, 43:18. No os acordéis de las cosas que pasadas, ni traigáis a memoria las cosas que antiguas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a ver. ¿Qué más dice el 19, por favor? He aquí yo hago ¿qué? Cosa que nueva. Dios siempre va a tener una cosa nueva que va a hacer. Siempre. La vida no es así, no es igual. El año 2024 no va a ser lo mismo que el 2023. Va a ser un año diferente. Va a ser un año que va a tener sus propios afanes, como cada día tiene su propio afán, dice la Escritura, como cada día tiene su propia prueba, su propia lucha. Cada momento que vivimos lo vivimos en su tiempo, en su momento, porque ni nosotros somos los mismos, ni lo que va a acontecer va a ser lo mismo. Aquí yo hago ¿qué? Cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que poder tener la capacidad de entender cuál es lo nuevo o qué es la cosa nueva que Dios quiere hacer. ¿Habrá cosas nuevas para nosotros? Sí las hay. Las va a haber, por supuesto que las va a haber. Va a haber cosas nuevas, ¿por qué? Porque Dios hace todas las cosas ¿qué? Nuevas. Entonces, al decir yo 2024, años sin precedentes, ¿tendré razón en decir eso? Años sin precedentes. Tal vez haya seguimientos de muchas cosas, ¿verdad? Que estamos haciendo y que vamos a seguir caminando en ellas. Pero es un año sin precedentes, ¿por qué? Porque es un año diferente. Entonces, pero la realidad es que nosotros como creyentes podamos entender qué es lo que viene y qué es lo que va a pasar, lo que va a suceder. ¿Para qué? Para poder caminar y el tiempo siga andando y nosotros hagamos que las cosas que acontezcan. Para que las cosas acontezcan, ¿para qué? Para que podamos nosotros caminar en base a la voluntad de ¿quién? De Dios. Para poder caminar en base a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Poder entender qué es lo que va a suceder el año que entra. ¿Cuántos saben que el tiempo está en las manos de Dios? Por ejemplo,
Por ejemplo, vemos a Génesis capítulo 17, por decir esto, 17, Génesis 17, versículos, vamos a leer el Génesis 17, el versículo, vamos a ver, aquí está el versículo 18, perdón, 17:21 primero, 17:21, vamos en orden, 17:21, leamos el 17:21, por favor. ¿Qué dice Génesis 17:21? Dios dice, estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac. Y Sara, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. ¿Sí? Si se fijan, la palabra tiempo la están utilizando en el sentido de una fecha. No es una fecha exacta, pero dice en este tiempo, pero del año que viene. O sea, más o menos como si yo dijera en este tiempo del año que viene, pues para diciembre de ¿qué? 2024, por decirlo así. Pero fíjate lo que dice después de esto. El capítulo ahí de Génesis, en el Génesis capítulo 18, versículo 10, por favor. Veamos cómo dice ahora. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de ¿quién? De la vida. ¿El tiempo de qué? De la vida. O sea que la vida tiene tiempo. Sí, tiene tiempo. La vida, el tiempo de la vida, y subraya el tiempo de la vida. Aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara que escuchaba la puerta de la tienda y estaba detrás de él, y todo ese asunto. No me interesa el contexto, me interesa la frase. Según el tiempo de ¿qué? De la vida. Porque la vida de nosotros que se basa por tiempos. El tiempo camina, el tiempo anda, pero la vida que de nosotros que tiene está aquí, guiada por Dios. ¿Para qué? Para que se cumplan las cosas que Dios ha diseñado o ha destinado para cumplimiento en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Dios es un Dios que siempre va a tener algo nuevo. Y hay algo nuevo para nosotros. ¿Qué será lo nuevo que Él tiene? ¿Tendrá que ser mejor de lo que tuvimos este año? Pero ¿cómo es eso si las cosas tienden a qué? A empeorar. Ahorita mi esposa comentaba algo acerca de las guerras y todas estas cosas que están sucediendo, pero tiende a empeorar el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente está escrito que así va a ser. Tan sencillo como eso. Ahorita entramos allá. Pero veamos el tiempo de qué? De la vida. Nota la otra expresión que tiene aquí este mismo acontecimiento. 18:14. El mismo 18:14. Vea lo que dice. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo que señalado. ¿Sí? Ahora dice al tiempo que señalado. Volveré a ti según el tiempo de la vida. Otra vez Sara tendrá ¿qué? Un hijo. O sea que Dios está en control de los tiempos, pregunto. La vida es nuestra. Nosotros estamos en vida aquí. Pero esa vida va diseñada y designada por Dios en cuanto al tiempo señalado. O sea que si Dios dice en este tiempo, en tal fecha, tal hora, tal día, ¿tiene que cumplirse? Sí. Todo se tiene que cumplir. Todo se va a cumplir. ¿Sí? Habrá una cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti. Al tiempo señalado. Entonces, ¿está escrito ese tiempo en los cielos? Pregunto yo. Sí, está escrito en los cielos. El tiempo está escrito. El tiempo se tiene que dar al pie de la letra de cómo Dios lo ha diseñado y cómo Dios lo ha estipulado para que así sea. Entonces, al tiempo señalado, dice, volveré a ti. Y fíjate la forma en que se expresa, la expresión que tiene en capítulo 21, versículo 2, por favor. Veamos de Génesis, ahí también. Y Sara concibió, por fin concibió Sara, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios, ¿qué? En el tiempo que Dios había dicho. Entonces, el tiempo de la vida, el tiempo señalado y el tiempo que Dios había, ¿qué? Dicho. Ya no es como la primera vez que lo leímos en el capítulo 17 de Génesis que decía más o menos por este tiempo. Ahí estamos hablando de fechas, estamos hablando de días contados. Ok, más o menos por esta fecha, pues en diciembre, por ahí de los 20 y tantos de diciembre de 2024, ¿no? Pero aquí estamos hablando ya de ¿qué? De tiempos de Dios, del escenario divino, el escenario donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta y que es un escenario que tiene su cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando Dios dijo que sería el cumplimiento de lo que Él te dijo que haría. Entonces, ¿habrá algo que se tenga que cumplir el año que entra para nosotros? Sí.
algo que estará escrito ya. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro destino? El proyecto que Él tiene para nosotros. Dios conoce el proyecto que Él tiene para nosotros. El destino está, nuestro destino está ¿dónde? En las manos de Dios. Ahora, ¿tendrá un cumplimiento ese destino? Sí. ¿Cuándo? Mira, yo he oído profetas que he oído profetas cuando han venido aquí a la congregación. A mí siempre me gusta escuchar todo, porque yo lo juzgo, vaya, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Juzgo una palabra profética cuando alguien le dice una palabra a cualquiera de ustedes, yo la juzgo y digo, bueno, está errado, tiene razón, está siendo en lo correcto, pero he visto varias veces que han dicho cosas de personas X, ¿verdad? Que ha dicho, este hombre es hombre justo, hombre honesto, hombre que tiene mucho, ahora sí que un hombre, bueno, dice cosas buenas que cuando yo lo veo, digo, pues se estará equivocando un poquito esta persona, ¿verdad? Porque pues no es exactamente lo que dice, ¿no? Estamos hablando de X, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Y yo aprendí algo. Muchas veces es como Dios te ve y como Dios te verá, como Dios te va a hacer verte en su momento. Y yo me di cuenta que esas personas, o sea, en algunos casos, me di cuenta que sus vidas cambiaron y que realmente veo y me acuerdo de esas palabras y digo, tenía razón porque cuando Dios dijo esto, porque veo que eso se está cumpliendo en esa persona, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, el tiempo de Dios es de Dios. Ahora sí que Dios conoce y sabe todo en su sabiduría infinita. Pero la realidad es esta, hermanos, que también nosotros, los tiempos de Dios, nosotros los podemos atrasar o adelantar hasta cierto punto. ¿Será malo adelantar lo bueno? No. ¿Será malo adelantar o atrasar lo bueno? Sí, eso sí es malo. ¿Por qué? Pero al final del día, va a cumplirse, se va a dar. ¿Sí me explico? Entonces, años sin precedentes. Definitivamente es un año sin precedentes, no hay duda. A nivel mundial hay un nuevo orden mundial que se está estableciendo, algo muy terrible que está pasando en las naciones. Hay guerras, rumores de guerras, señales del fin de los tiempos que se están dando. Definitivamente hay focos de guerra en todas partes ya, hermanos. Si se fijan, está Ucrania, está Rusia, está todo ese Europa Oriental, ¿verdad? Está los rumores de guerra de que China quiere invadir Taiwán, ¿sí? Hay rumores de guerra que Gran Bretaña ya está mandando barcos a Venezuela y Venezuela ya quiere pelear con Guyana, ¿cómo se llama? Guyana, ¿verdad? Guyana, ¿verdad? Ahora sí que por territorios, ¿verdad? Entonces estamos viendo todas estas señales del fin de los tiempos. Estamos viendo guerras, rumores de guerras. Está tan inminente una guerra nuclear mundial. Israel peleando contra varios frentes ahí que tiene ahí. El Mar Rojo siendo atacado totalmente y las naciones, Estados Unidos siendo atacado, sus barcos ahí ya. Y dices tú, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo ahorita? Están sucediendo cosas que no se habían visto antes. Pero está escrito que así tiene que ser. Amén. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque todo año o todo acontecimiento en los tiempos de Dios van a tener ¿qué? Señales. Sabemos que viene ¿qué? Me decía mi esposa hace un momento que el reinado del anticristo, ¿verdad? El gobierno del anticristo. ¿Y qué es lo que lo va a traer? Precisamente estas señales que estamos viendo. Este tiempo de dolores del que habla la Biblia. ¿Y por qué? Porque son señales. Entonces, ¿qué es lo que hace que se den los acontecimientos cuando el tiempo está andando? Señales. ¿Sí? Señales. Entonces tu vida tiene señales. ¿Cuáles son las señales que hay en tu vida hoy en día? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿De qué forma estás viendo tu futuro? ¿O qué estás poniendo como base o fundamento para que tu futuro tenga un cumplimiento favorable? Ahora sí que dice Salomón que no hay nada diferente, no hay nada nuevo debajo del sol. Por supuesto que sí hay algo nuevo. Siempre tiene que haber algo nuevo. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a seguir ¿qué? Hablando. Amén. Dios nunca deja de hablar. Y Dios nunca deja de decirnos y hablarnos y decirnos lo que Él quiere decir, lo que Él quiere que sepamos o que entendamos o que comprendamos. Dios jamás deja de hablar, hermanos. Dios siempre está hablando. Pero la pregunta es, ¿vas a poder notar lo que yo estoy haciendo? ¿Vas a poder entender lo que te estoy diciendo? ¿Vas a poder comprender las cosas que vienen? ¿O
o vas a quedar desapercibido de todo. Entonces es ahí lo importante, hermanos, que siempre va a haber algo nuevo de qué hacer. Si se fijan en Mateo 24, metámonos un poquito ahí. Mateo 24, capítulo 24, perdón, versículo 3, pongamos, por favor. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Si se fijan ahí son 3 preguntas que los discípulos le hicieron al Señor cuando el Señor dijo del templo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces le dijeron: ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a acontecer esto? La plática estaba de los tiempos finales. Entonces, ¿qué le dice? Los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas de las que estás hablando? De que el templo no va a quedar piedra sobre piedra, estas cosas que van a suceder. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y de qué? Si se fijan, el contexto sigue. ¿Y qué señal habla de qué? ¿Del fin de qué? Del siglo. ¿Sí? ¿Cuándo serán estas cosas? 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? 2. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Sí? Entonces, ¿nos habla de qué? De señales. Entonces, el Señor empieza a hablar de señales y, por ejemplo, el 4, ve lo que dice el 4. La primera señal que el Señor nos da, Él dice: mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Entonces, la principal señal de qué nos habla, de que en los tiempos finales, la principal señal de que el tiempo se aproxima, el fin de los tiempos, la venida de Cristo, y cuándo sucederán estas cosas que preguntaban los discípulos, dice: la primera señal va a ser que va a haber ¿qué? Va a haber muchos espíritus engañadores, doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo. Entonces dice: mirad que nadie os engañe, cuidado que nadie te engañe, cuidado que nadie te vaya ahora sí que a manipular en tu fe, ¿verdad? A desviarte en tu fe, que nadie os engañe. Y esto es algo que lo vuelve a repetir varias veces. Si se fijan en el versículo 11, veamos el versículo 11, por favor. Vean lo que dice el versículo 11. Ahí mismo, 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y a qué? ¿Y engañarán a quiénes? A muchos van a engañar. Y el 24:24, ¿qué dice, por favor? 24:24, ¿qué dice? Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a ¿quiénes? A los escogidos. O sea que lo más fuerte que va a haber en estos tiempos finales, ¿qué es? El engaño, la mentira. Eso es lo más fuerte, nos está diciendo, porque lo repite 3 veces. Pero si se fijan, vamos al 24:4 para ver las otras señales que estamos viendo. 24:4, por favor. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie ¿qué? Os engañe. 24:5, por favor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Pero ¿qué dice el 6, por favor? Y oiréis de guerras y rumores de ¿qué? De guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, ahí están las señales. Verás que guerras y de rumores de guerras. Yo nunca había escuchado tantos rumores de guerras, hermanos. Esta mañana yo me levanté y prendí un video de YouTube y estaban diciendo que, por ejemplo, Corea del Norte, otro que anda ahí despabilado, ¿verdad? Diciendo Corea del Norte que va a apoyar a cualquiera que esté en contra de Estados Unidos. Dice: yo lo apoyo. O sea, yo me voy para el bando de cualquiera que esté contra el imperialismo, así lo llaman ellos, ¿verdad? Entonces, cualquiera que esté contra Estados Unidos, yo lo apoyo, dice. Y tiene un ejército gigantesco también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Estamos viendo los rumores de guerras por todos lados. Lo que está diciendo es que ahí. Entonces, eso tiene que acontecer. ¿Lo vimos este año? Sí. Pero cada vez va ¿qué? Creciendo. Se va manifestando. ¿Por qué? Porque son señales que se están dando. Y para que tu vida tenga éxito, hermanos, el año que entra, 2024, va a ser un año sin precedentes, pero también va a ser un año que va a tener señales. Y las señales, te voy a decir dónde se están dando, hablando de tu vida y de mi vida. Se están dando ahorita. ¿Con qué señales cierras este año? ¿Qué estás viendo ahorita en tu persona, en tu vida, que sea un fundamento para que las señales que se están dando sean buenas o sean malas, para que el año de 2024 sea un año sin precedentes? ¿Pero en qué? ¿Para bien o para mal? ¿Sí? ¿Cómo estamos, en pocas palabras, cómo estás cerrando el año?
¿Sí? ¿Es un fundamento para cosas buenas o es un fundamento para cosas malas? ¿Es un fundamento para vida o para perdición? Porque así como las señales van aumentando y las cosas van aconteciendo conforme el tiempo va andando, así también las cosas buenas y las cosas malas también se van a dar. Y va a pasar eso, va a suceder eso. No sé si me estén captando la idea de esto, pero así es como quiero que lo veamos esta noche, hermanos. Ahora sí que las señales se están dando. Las guerras, los rumores de guerra se están dando. Yo nunca había visto una guerra mundial nuclear como en estos tiempos. La verdad, nunca lo había visto tan cerca. Está tan cerca todo eso, está tan mal todo eso que de veras que el mundo se está enloqueciendo, se está volviendo loco el mundo. Está de cabeza el mundo literalmente, hermanos. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cómo estás viendo todo esto que está sucediendo en tu persona, en tu vida? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros en toda esta situación? ¿Estamos entendiendo? Vamos a Mateo 24, por ejemplo, 24. Vamos a leer, terminar de leer el 24:6, por favor. Es el que estamos leyendo, ¿ah? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún ¿qué? Aún no es el fin. Pero fíjate lo que dice el 24:11, por favor. Vamos a brincarnos al grano. El 12, disculpen, 12, el que sigue. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. ¿Estamos viendo eso? Entonces la maldad que se multiplica, ¿para qué? Para que afecte, y el amor de muchos se enfría. ¿Por qué? Porque muchos van a ser engañados, como dice la Escritura. Las guerras, los rumores de guerra los asustan, los ponen ahora sí que ansiosa la gente, se pone mal la gente. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿esa señal se está dando? ¿Se está multiplicando la maldad? Pregunto yo. Sí, en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora, pero también hay otra señal muy interesante también, el 24:12, por favor. ¿Qué dice? 24:14. ¿Qué dice? 24:14. Y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué vendrá? El fin. ¿Cuál es la señal principal? Hay dos señales para estos tiempos. ¿Qué? La predicación del reino, el reino, ¿y qué más? Y la maldad que se va ¿a qué? A multiplicar. Y el amor de muchos se va a enfriar. Pero también el amor de muchos se va a ¿qué? A avivar también. Va a haber muchos que van a ser engañados y van a quedar caídos y tirados en el piso, muertos espiritualmente hablando. Pero va a haber muchos que se van a levantar, y se van a levantar en un poder como nunca lo hemos visto. Una gloria de Dios como nunca la hemos visto. Y Dios está trabajando precisamente en eso. ¿Para qué? Para que el 2024 verdaderamente sea un año sin precedentes. Para que el 2024 sea un año donde no hay un precedente que te hayas visto tan asociado con Dios, tan cerca de Dios, tan cerca de Dios que tu vida empieza a vivir una dimensión de unción, de gracia, de sabiduría y de conocimiento con el conocimiento de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero también va a haber muchos que van a quedar tendidos en el camino. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, sin precedentes es el año que viene. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué lado vamos a estar? ¿En el lado de los precedentes que nunca habías tenido precedentes en cuanto a tu espiritualidad o en cuanto a tu carnalidad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las señales que estamos dando ahorita? ¿Cuál es el fundamento que tenemos ahorita? ¿Cómo vamos a terminar este año? ¿Con qué fundamento vamos a terminar este año? ¿Y con qué fundamento vamos a empezar el año nuevo? El año que sigue, el 24. Ahora sí estamos captando, mis hermanos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios quiere que cerremos este año con un fundamento sólido. Donde digamos, Señor, yo te prefiero a ti que cualquier otra cosa. Gloria a Dios. Yo apelo a ti para todas las cosas. Yo prefiero agradarte a ti que agradar a otras cosas. Prefiero honrarte a ti que honrar otras cosas.
Prefiero servirte a ti que servir a otros. Prefiero vivir para ti que vivir para otros. Entonces, es ahí donde, ¿con qué fundamento cerramos este año? ¿Con qué pensamiento, con qué forma, con qué señales estamos dando? Porque es como cuando tú ves algo que se ve venir. ¿No es así? Es que ya veía venir esto. ¿Por qué? Porque habías visto señales de cualquier cosa que tú puedas hablar. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando acontecen cosas dice, ya sabía lo que iba a pasar? Ya sabía. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez así? Ya sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque lo viste venir. Lo viste venir. Y pues no hiciste nada al respecto. Entonces se vino algo que no querías, pero tampoco hiciste algo para detenerlo a su tiempo. Y cuando ya sucede, explota la bomba. ¿Y qué pasa, hermanos? Empieza a haber caídos por todos lados, o situaciones, o adversidad. Mira, hermano, el año que entra vamos a tener situaciones todos. Vamos a tener pruebas todos. Un año sin precedentes. Salomón decía que lo mismo iba a volver a pasar. No, Señor. Salomón estaba mal. No va a pasar lo mismo este año que pasó el año pasado. Yo creo que van a pasar muchas cosas. Cosas buenas, cosas ¿qué? Malas. ¿Qué dice, por ejemplo, la parábola del reino? Capítulo 13, verso 52 del libro de Mateo, por favor. 13:52. Fíjate lo que dice la parábola del reino. Pues es lo que es, él les dijo, por eso todo escriba docto entendido en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas ¿qué? Nuevas y cosas ¿qué? Viejas. Dios siempre va a sacar las cosas viejas porque las va ¿qué? A reemplazar por las cosas ¿qué? Nuevas. Así es el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas ¿qué? Viejas. Lo viejo hay que sacarlo, hermanos, para establecer ¿qué? Lo nuevo. Las primeras cosas tienen que quedar para que, y cumplirse. ¿Para qué? Para que se cumplan las cosas nuevas que el Señor nos da y nos quiere llevar. Tiene que haber un cumplimiento. Tiene que haberlo. Así es como funciona el reino de los cielos. Así es como funcionan nuestras vidas. Necesitamos empezar a entender y digerir y discernir lo que viene. Y ponernos a pensar y meditar de qué forma estamos entregando este año para el Señor. Creo que hoy más que nunca necesitamos tener mucho, porque el tiempo sigue caminando, hermanos. El tiempo sigue andando. El tiempo no se va a parar, el tiempo no se va a detener. Y hay acontecimientos que tienen que darse para que se den cosas que tienen que ser. ¿Sí? Porque para hacer hay que hacer. ¿Entendemos eso? Entonces, para hacer hay que hacer. Hay que cumplir. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.